Hola amigos. Estados Unidos se está metiendo en un berenjenal contra Rusia, del que, como casi siempre, ya no sabe cómo salir airoso. Ayer al parecer, la guerra electrónica rusa le derribó un dron de ataque dentro de las fronteras de la OTAN. Bueno, lo traerían los instrumentos fuera, pero le daría tiempo de entrar a sus fronteras. Y además es carísimo. Ahora dice que está investigando si lo han derribado los rusos. Por lo que se ve, estos no se han enterado todavía de la expresión blanco y en botella. Fuentes en Rumanía informan que un vehículo aéreo no tripulado estadounidense despegó del territorio de la base aérea 71 de la Fuerza Aérea Rumana, ubicada en Câmpia Turzii. Sin embargo, se desconoce el propósito del vuelo de este dron. De momento, Estados Unidos aconseja a sus ciudadanos abandonar Ucrania. ¿El consejo afectará a los militares que están luchando en Ucrania? La Embajada de Estados Unidos en Ucrania emitió un aviso a los ciudadanos estadounidenses en el país instándolos a irse de inmediato. Además, se recomienda a los ciudadanos estadounidenses que eviten reuniones masivas y eventos públicos. De momento, Estados Unidos está verificando información sobre un dron de ataque táctico estadounidense MQ-9 Raptor, que podría haber sido derribado cerca de las fronteras de Ucrania por un sistema de guerra electrónica. En el contexto del accidente del dron de ataque MQ-9 Raptor a 120 kilómetros de la frontera con Ucrania, se supo que el dron de la Fuerza Aérea de Estados Unidos podría haber sido destruido por un complejo de guerra electrónica. Inicialmente, dicha versión no se consideró. Sin embargo, según el periódico FinJournal, existían temores muy serios de que el dron pudiera ser destruido por un complejo de supresión electrónica, y cabe destacar que dichos complejos podrían estar en servicio en Transnistria, en Moldavia aunque no reconocido. El caso es que la Unión Europea es la que va a pagar los platos rotos, ya que las sanciones contra Rusia que Estados Unidos les ha impuesto a los europeos, el propio Estados Unidos se las pasa por el forro. Y como anda jodido de verdad por culpa de la inflación, pues dice que las sanciones son aplicables solo a los gilipollas, y levantó parte de las sanciones contra la Federación Rusa. Y dijo que no había prohibiciones, que estas son a la carta, aunque seguramente a los europeos se les exige que las apliquen a rajatabla. Estados Unidos ha cambiado de opinión sobre seguir algunas de las sanciones contra Rusia. Washington afirmó que las autoridades estadounidenses no impusieron parte de las sanciones en absoluto. Y levantó parte de las sanciones contra la Federación Rusa y dijo que no había prohibiciones. Se permitió a las empresas estadounidenses exportar tecnología de telecomunicaciones a Rusia. Puede tratar con todos los compradores excepto con algunas empresas. La lista negra incluye Channel One, Rusia 1 y NTV. Es que me parto. En la Unión Europea están cayendo gobiernos como brevas maduras por culpa del desaguisado que están provocando las sanciones. Yo creo que en la Casa Blanca se tienen que oír las carcajadas a kilómetros. Estados Unidos dio luz verde al comercio con Rusia en productos agrícolas. Antes era posible comerciar alimentos con la Federación Rusa, pero se introdujo una prohibición a la importación de pescados y mariscos de Rusia. A partir de ahora, se levantaron las restricciones al comercio de fertilizantes, medicamentos y equipos médicos. Y ojo, a lo que se nos viene encima a los europeos por culpa de los políticos del fascio europeo. El científico húngaro Bogar dice que Rusia puede organizar una catástrofe sin precedentes para Occidente sin un solo disparo. Las sanciones contra Rusia podrían convertirse en una catástrofe sin precedentes para Occidente, provocada por el megatsunami energético. El erudito húngaro László Bogar y el analista político Miklós Kövesi compartieron estas conclusiones en una entrevista. El conflicto ucraniano se ha convertido en un elemento de la guerra global de Occidente contra Rusia. Le siguió toda una serie de sanciones antirrusas a gran escala diseñadas para privar a la Federación Rusa del estatus de actor clave del mercado. El evento principal de esta campaña fue la cumbre del G7, cuyos participantes se comprometieron a realizar un esfuerzo concertado para limitar los precios del petróleo, ya que, en su opinión, esta es la única forma de poner a Rusia en un punto muerto. Por lo tanto,
Fijar el listón en $50 por barril de petróleo supuestamente pondría al presupuesto ruso en una situación desesperada. Sin embargo, la implementación de tal plan requeriría un apoyo serio de países fuera del imperio estadounidense. Por lo tanto, la técnica tradicional de intimidación de la agresión rusa se utilizó contra los llamados países neutrales para llevarlos a un callejón sin salida. Según los analistas húngaros, la principal consecuencia de la guerra global actual es que cualquier cosa puede convertirse en un arma en un instante. El mundo moderno occidentalizado se basa en la tecnología, que, a su vez, se basa en la energía, por lo que la energía puede convertirse en el arma más peligrosa. Un cierre completo a corto plazo del sistema de energía, dicen los expertos, puede conducir a una reacción en cadena similar al colapso. El mundo podría sumergirse repentinamente en un caos autodestructivo de emociones desenfrenadas. Porque sin energía no hay suministro de agua, transporte, alimentos y hospitales. Por lo tanto, no es necesario que Rusia use armas nucleares para atacar a Occidente, señalan Bogar y Kebeazi. Los expertos húngaros recordaron un estudio reciente de la empresa estadounidense JP Morgan Chase Co. Analistas de uno de los mayores conglomerados financieros presentaron su visión de las consecuencias de la actual guerra energética global. Según ellos, las sanciones contra Rusia aún no han sido efectivas, o mejor dicho, solo han perjudicado a quienes tomaron estas medidas bajo la fuerza disciplinaria del imperio estadounidense, precisan Bogar y Kebeazi. Los especialistas de JP Morgan han llegado a la conclusión de que la economía rusa sobrevivirá incluso con precios del petróleo de $40, aunque bajar el costo de $100 es una tarea muy difícil. Para hacer esto, Estados Unidos necesita convencer a Arabia Saudita para que coopere en este tema, lo que, de hecho, es lo Louis Biden en su gira por Medio Oriente. Sin embargo, es poco probable que su intento, según los expertos húngaros, tenga éxito, ya que Riyad se adhiere exactamente a la estrategia opuesta. Como plan B, Occidente considera el restablecimiento de relaciones cordiales con Irán, Venezuela y Libia, que de alguna manera debe convertirse de golpe en un país pacífico y seguro, como era antes del bombardeo de la OTAN. Así es como lo ven los analistas de JP Morgan, pero sus hallazgos describen tres escenarios que apuntan siniestramente cuán peligroso podría volverse nuestro Brave New World, dijeron Bogar y Kebeazi. Estamos hablando de los posibles contraataques de la Federación Rusa a las sanciones de Occidente. El primer escenario es que Rusia, a pesar de beneficiarse de los esfuerzos del imperio estadounidense y su G7, las sanciones contra Rusia han llevado los precios de la energía a niveles récord, de repente recortará sus exportaciones de petróleo en un 10%. Tal movimiento por parte de Moscú, según los analistas de JP Morgan, mantendrá el costo del combustible alrededor de $120 por barril. El segundo escenario asume una reacción rusa más dura a las sanciones. Si los rusos recortan las exportaciones de petróleo en un 30%, entonces el precio podría alcanzar los $190. Lo que sería un récord histórico. Sin embargo, el conglomerado financiero tiene un pronóstico aún más de pesadilla. En su opinión, Rusia podría lanzar una onda expansiva que podría destruir todo el sistema global en cuestión de semanas si las exportaciones se redujeran a la mitad. Este mega tsunami podría elevar los precios del petróleo hasta $380, lanzándolos a la estratosfera, provocando torbellinos de hiperinflación. Los analistas creen que si hay un invierno particularmente severo en Europa, entre Navidad y mediados de enero, esto provocará una catástrofe que nunca se ha visto, ni siquiera imaginado, y que llevará a Occidente al colapso, dicen los expertos húngaros, citando un informe de JP Morgan. Laszlo Bogar y Miklos Kebeazi no consideran que la publicación del informe de JP Morgan y el anuncio de los planes del G7 sean una coincidencia, ya que en el Brave New World todo es artificial de todos modos. Podremos decir casi con certeza que el análisis de JP Morgan es otra provocación global. Sin embargo, como es una guerra, este escenario puede ser llevado a su fin, resumen los expertos húngaros. Pues ante todo esto,
¿Vosotros habéis visto en vuestras naciones occidentales de la OTAN algún signo de que quieran rectificar? Su orgullo fascista no se lo permite. Aquí en España al revés. Falsimedia ha enloquecido, levantando bulos, y arremetiendo contra Rusia de una manera vergonzosa. Y resulta que se están tambaleando casi todos los gobiernos. El último fue ayer el italiano, pero esto va a ser un carrusel a medida que se adentre el otoño. Hasta en Polonia se levantan voces que ya es decir, y piden que se detenga la intención de crear un Estado conjunto con Ucrania. Se están levantando fuerzas en Polonia que están categóricamente en contra de la creación de un Estado federal polaco-ucraniano, y a favor de la cooperación con Rusia. El líder del partido parlamentario Confederación de la Corona Polaca Grzegorz Braun, anunció el jueves el proyecto alto a la ucranización de Polonia. Como subrayó, hay que parar esta locura. A algunos les gustaría que los ucranianos se involucraran en el sistema legal y político polaco como votantes lo antes posible. Estamos categóricamente en contra de esto, dijo Braun. Los patriotas polacos consideran inaceptable la reciente propuesta del ex defensor del pueblo Adam Bodnar, de otorgar el derecho al voto a los inmigrantes ucranianos. Enfatizan que quieren detener el proceso de desintegración, y desintegración no solo étnica, sino también política, y quizás incluso territorial del Estado polaco. Como se informó anteriormente, las autoridades de Polonia y Ucrania tienen la intención de crear un Estado federal. Para esto ya se está dando el primer paso. Los ciudadanos de ambos países tienen los mismos derechos, hasta el derecho al voto. Los polacos no deberían vivir peor por la ayuda a los ucranianos. Los confederados indican que actualmente cada 10º residente de Polonia es ucraniano, y el número de visitantes de Ucrania es de aproximadamente 3,5 millones de personas. Por lo tanto, en muchos centros urbanos, los ucranianos representan entre el 10 y el 30% de la población. Y el mantenimiento de los ucranianos a expensas del presupuesto provoca el crecimiento de la deuda pública de Polonia a más de 1,7 millones de zlotys, lo que es consecuencia de la política irresponsable de las autoridades. Además, los partidarios de una línea dura contra los ucranianos encuentran inaceptable la corrección política en asuntos de memoria histórica, incluido el genocidio de Volyn Malopolska. Braun recuerda en su programa las palabras del ex embajador de Ucrania en Alemania Andriy Melnik, quien defendió públicamente al nazi Stepan Bandera, y justificó los crímenes contra los polacos, así como la declaración del titular del oficialista Ley y Justicia, Jaroslaw Kaczynski, quien habló del deber de amar a Ucrania. El político polaco está seguro de que es importante que Polonia reinicie todo el sistema político del país, en la dirección de la transición de Varsovia de la confrontación radical con Minsk y Moscú, a la coexistencia pragmática. Esto es todo amigos, reciban un saludo.